El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy importante y esto va para toda la gente que ya pertenece, que está en primero, en segundo, en tercero, o la gente que está pensando ya en inscribirse en nuestra próxima etapa, en nuestra próxima convocatoria, que es sale la última semana de diciembre para iniciar cursos en el mes de febrero. Toda esa gente les va a interesar, la gente que quiere abordar el tema de la salud, que quiere ser parte de todo el área de la salud. Este tema que va a ser muy, muy importante para ustedes que lo van a empezar a estudiar o bien que ya están estudiando, ¿qué tanto impacto puede tener en nosotros o en los alumnos, en este caso en los aspirantes, para que ustedes puedan complementar la atención prehospitalaria, en este caso el TUM, con la licenciatura en medicina? Ya después se verá el tema de enfermería y de todas las demás ramas y en el área de la salud que se puedan manejar. En este caso va a ser en medicina y bueno, pues el día de hoy tenemos por parte de la Dirección Académica de JICAM al doctor Luis Eduardo González, que nos va a estar acompañando. Doc, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sammy, gracias a ti. ¿Cómo estás? Bonita noche. Bueno, pues vamos a hacer ahí algunas preguntas. Va a haber momento de que podamos platicar con la gente. Dani, muchas gracias por estar aquí. Va a haber momento para que la gente pueda preguntar alguna de estas dudas que tienen, si todavía no han entrado a medicina o si están a lo mejor en los primeros semestres de medicina. Pero bueno, ahorita me gustaría hablar un poquito de el palmarés educativo que ha tenido el doctor a lo largo de ya bastantes años en el área de la salud, porque no solo es obviamente médico, también es TUM y bueno, tiene muchísimas cosas que nos encantaría que bueno, la gente que no lo sabe, que ya pertenece a JICAM, que evidentemente bueno, no ha profundizado en esto, pero para la gente que quiere preguntarte todo eso, que lo ha querido saber, pero no tiene como ahí el tema de poder llegar y, oye, Doc, explícame. No se ha podido. El día de hoy lo van a poder saber y bueno, nos va a explicar un poquito más de toda la trayectoria que ha tenido. Pues bien, mira, yo soy egresado de la licenciatura en Medicinas Alternativas y Complementarias. Posteriormente también entré a Medicina. Actualmente soy pasante del Programa Nacional de Servicio Social en Investigación. Soy técnico básico en gestión integral de riesgo, esto por la Escuela Nacional de Protección Civil. Okay. Soy paramédico pues, ya desde hace unos 8 años más o menos. Participé como instructor de la Asociación Americana del Corazón para el curso de soporte vital básico. Durante la facultad fui instructor de anatomía humana y disección. Gracias a esa misma pudimos participar en un concurso por ahí y tuvimos un segundo lugar nacional en el concurso nacional de morfología en la categoría de neuroanatomía. Okay. Y también dentro de la posibilidad de estar enseñando, soy agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo. Entonces ahí también tenemos capacitaciones para trabajadores. Ok, perfecto. Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando tú iniciaste en este mundo del área de la salud, ¿cuál fue el principal motivo que vamos a empezar por el TUM? ¿Cuál fue el principal motivo que dijiste, quiero estudiar TUM o quiero pertenecer, quiero saber cómo lo hacen? ¿Cuál fue tu acercamiento? Fíjate que yo ni siquiera quería ser paramédico. Okay. Cuando me invitaron, fue un amigo que, por cierto, también es médico y ya está por terminar su especialidad en ortopedia. Él, bueno, entró un año antes que yo y lo vivió y cuando ya estaba por iniciar sus prácticas, me dijo pues, que le entrara, que no me iba a arrepentir y demás, ¿no? Pues total, fui a una plática para que me dijeran cómo era el curso y coincidió con el sismo del 2017. Okay. Entonces ahí fue que la plática me gustó. Entonces ahí fue de, oye, está interesante la parte de urgencias, estar viendo otro escenario diferente a lo mejor a la consulta nada más médica. Y cuando llegó el sismo del 2017, pues también ahí fue un punto donde me sentí muy inútil. Okay. Entonces, como que no supe cómo responder ante emergencias y fue de, sí quiero y sí tengo que aprender también un poquito más esto. Ok, pero ya había, o sea, ¿en tu familia había algún acercamiento, algo que te haya orillado o fue como tal cual? Paramédico, nada. Del área de la salud, sí, mi abuelo era médico. Okay. Y ahí fue también algo que pues, tuve toda la vida. Entonces, el primer acercamiento con la salud fue que pues, toda la vida en mi casa tuve un médico. Okay. Y que siempre tuvo, pues, ese gusto por ayudar a los demás, por servir. Y tú ibas a su consultorio y estaba perradísimo y pues, ayudaba a bastante gente. Lo venían a ver de muchos pueblos y él pues, a veces daba consultas sin cobrar. También lo recibía en la casa. La vocación, ¿no? La hora. Digo, alguna vez estuvo suturando en la noche y todo. ¿No te despertaron los gritos? No, yo ni enterado. Pero pues llegaban y pues ahí en la noche también les daban, ¿no? Entonces, desde siempre fue ese, puedes ayudar a otros
desde la parte de la salud. Y digo, no nada más la motivación es decir, pues quiero ayudar a otros y por eso voy a estudiar medicina, ¿no? Pero fue la forma en la que yo pude verlo, entenderlo y pues, también la fascinación con entender el cuerpo humano. Perfecto. Bueno, ahí está, ya nos explicó que tuvo el acercamiento, sí, por parte de familia. Sin embargo, lo que acaba de decir, ¿no? El no saber responder a una emergencia, ¿vale? Eso creo que es algo fundamental en todos los que piensan estudiar y quieren empezar a estudiar el TUM, es saber cómo vas a reaccionar, porque no necesariamente todos estos conocimientos que vas a adquirir dentro de la institución, no significa que no los vas a necesitar en casa, que solo te vas a ir hacia la ambulancia y cuando yo esté trabajando. No, yo se los he dicho en algunos de los lives que he hecho a bordo de ambulancia. El poder saber cómo detener una hemorragia, en cómo manejar una fractura, un golpe, bueno, demás cosas, ¿no? Eso es algo fundamental y eso es lo que yo creo que pasando a esto es la formación de un paramédico. Me gustaría que nos ilustraras un poquito con el tema de cómo es la formación de un paramédico. Digo, ahorita pasamos yo creo que la gente también quiere escuchar la parte médica, ¿no? Pero sin embargo, hay que empezar por lo que nosotros ofertamos y lo que nosotros como institución les ofrecemos. Y bueno, vamos a ir intercalando el punto de vista desde la medicina y desde una persona que, como lo acaba de decir, no tenía nada que lo orillara a que pudiera o que lo guiara a que pudiera ser TUM, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo es la formación de un paramédico? Y que ni sabía cómo funcionaba, ¿eh? En la vida me había pasado por la cabeza, puede ser paramédico. ¿Cómo funciona? Pues yo creo que depende un poco también de la escuela en la que entres, porque, digo, cada una hará de una forma muy tropical cómo lleven a cabo el plan, pero la base yo creo que siempre va a ser la misma, que tienes que tener una parte teórica y una parte de práctica, porque al final las cosas que hacemos son habilidades, no nada más es decir que se le hace una cosa u otra, sino que también la tienes que hacer. Sobre todo que en la ambulancia también varía mucho en las que estés, pero la mayoría de las ambulancias que hay en el país, hablando de las que ya se ocupan para trabajar, pues en el mismo, ya como oportunidad laboral, vaya, no nada más como prácticas de una ambulancia escuela, es que pues vas de a dos. Entonces, entre esas dos personas, si no lo haces tú, lo hace tu compañero y si no, no lo hace nadie. Okay. Entonces, sí es muy, muy importante las prácticas que vas realizando a lo largo de. Entonces, empiezas a tener un periodo donde tienen que sí brindarte conocimientos teóricos y que tú los tienes que ir aprendiendo, pero también llega un momento que también tienes que hacer unas prácticas que inicialmente son en simulación. Vaya, hemos platicado y en tu slide también los haces, que aquí con las cosas que tenemos de simulación es como nosotros podemos ir generando esas habilidades para que eventualmente ya no sea la simulación, ya sea el paciente real, que no se va a esperar a que tú sigas aprendiendo o que termines de entender lo que tienes que hacer, porque ahí ya lo tienes que hacer con él. Claro. Se vuelve algo clave de que tú puedas hacer una cosa o no para que él evolucione de una manera favorable o no. Entonces, pues inicialmente es eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos aquí en GICAM? Pues tenemos un plan de 2 años. Nuestro primer año lo tenemos con unas sesiones en aulas, que es donde tenemos nuestras partes teóricas y nuestras prácticas de simulación, como aquí en la sala de simulación. Ahí con los maniquís y con pacientes simulados, con mismos personas que simulan ser esos pacientes, es que vamos generando esas habilidades y vamos practicando todo lo que tenemos que hacer. Después, en nuestro segundo año de aquí, seguimos teniendo nuestras clases teóricas. Y en algún momento seguramente el doctor Gerardo aquí nos ayudará en eso, pero con él llevan sus sesiones de casos clínicos. Entonces, como ya tienen sus sesiones prácticas a bordo de ambulancias, donde ya tienen pacientes reales, todos esos casos que van viendo, aquí los van retroalimentando y con eso podemos seguir puliendo lo que van aprendiendo. Entonces, van bajo la supervisión de alguien, algunos médicos, algunos paramédicos de los que ya están egresados y que cubren esas guardias, y que los van supervisando con lo que van haciendo y con lo que va respondiendo cada paciente, pero también a su vez aquí siguen teniendo una retroalimentación de lo que ya hicieron para saber cómo es que lo pueden ir mejorando. Fíjate que eso es muy importante, la retroalimentación, es clave, como lo dices, toda la parte práctica y tener la oportunidad que brinda GICAM. Yo no sé otras escuelas, también he escuchado escuelas que creo que en 6 meses, híjole, la preparación debe de ser pues demasiada para poder tratar con una vida, ¿no? Entonces, ahora, el poder trabajar aquí, ofrecer una sala de simulación, el poder contar con médicos, es un gran avance para nosotros, ¿no? O sea, como institución es demasiado avance y
pues un plus que les podemos dar a los alumnos, a sus hijos, si es que nos están viendo papá, mamá. Y bueno, me gustaría ahora, si hay alguna duda o quieren preguntar acerca de la formación del paramédico, pueden escribirlo en los comentarios antes de pasar ahora la formación médica, ¿vale? Vamos a aprovechar en lo que escriben y en lo que ponen alguna duda, si es que hay alguna. Vamos a saludar por ahí. Iliana, y anda por ahí. Alejandro, Dani. Jess, ¿cómo estás, Jess? Mister, no sé, no alcancé a leer ahí bien, pero Ailton, saludos, Samu, desde Jalisco. Saludos, Ailton. Aiton. Lo están haciendo muy bien, muchas gracias. Gracias, Cruz, por compartirnos. Fernando, muchas gracias, Gabo. Dice saludos, doctor Lalo. Gabo dice también saludos. Gustavo Muñoz, saludos. Jesse. Bueno, vamos a pasar con el tema que es lo que ahí vamos a empezar ya con un poquito de una comparativa para que ustedes puedan dar, claro que no, jamás, aunque es la rama de la salud, del área de la salud, jamás va a ser algo igual. Sin embargo, como lo acabo de decir, es un complemento, el tú poder saber el ¿no? La medicina prehospitalaria y cómo recibir a un paciente, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Gracias a todas las personas que andan conectadas. Hace ratito eran 100, ahorita ya bajaron un poquito, ahorita vuelven a llegar. Pero vamos a ver, ¿cómo es la formación ahora desde el punto de vista médico? Ahí nuevamente varía un poquito de la escuela. Hay unos que tienen 4 o 5 años en cuestión de lo de facultad. Entonces ahí son pues, todas tu tira de materias que tienes que estar llevando pues, con tus clases. Algunas son teórico-prácticas y varía. Y a lo largo de esos años de facultad también te mandan a prácticas clínicas. Entonces ahí te mandan a centros de salud, hospitales, donde tienes que ir a empezar ya a tener tu interacción con los pacientes. Finalmente viene el año de internado, que es el año temido por todos, donde es un año que te dedicas meramente al hospital. Vaya, tienes un turno cual trabajador, que de lunes a viernes tienes que estar de 7 de la mañana a 3 de la tarde, como horario que te dicen, pero la realidad es que sales hasta que acabas tus pendientes. Y eso lo sumas a que tienes guardias. Entonces, las guardias es que cada cuarto día, algunos los hacen cada quinto, que son los menos, la mayoría, es cada cuarto día. Antiguamente era cada tercer día y sé que algunas antes era cada 2 días, era guardia. Pero bueno, actualmente es ABCD, donde cada cuarto día pues tú te quedas en el hospital, terminas tu turno a las 3 de la tarde, pero aún así te sigues hasta el otro día y pues obviamente tu turno empieza a las 7 de la mañana y te sigues hasta que acabes. Entonces pues, estás en el hospital más de 36 horas, pues, estás ahí todo el día. Mr. Doctor, ¿con qué se rehidratan? Electrolit, Mr. Doctor. Y de ahí, pues, te dividen por diferentes servicios. Entonces, dentro del programa se supone que estás 2 meses en cada uno de los servicios trocales, que son urgencias, medicina interna, cirugía, medicina familiar, ginecología y pediatría. Dependiendo del hospital, te pueden hacer rotaciones diferentes. En mi caso, mi unidad no había medicina familiar como tal, entonces ahí teníamos un mes rotando por traumatología y ortopedia y un mes te podían mandar a la clínica de displasias o a las urgencias del módulo mater, que es donde llegan todas las urgencias de ginecología. Entonces, ahí es donde pues, tienes una posibilidad de ver casos de todo, porque son especialidades troncales, y de ahí te toca ser, pues, en cierto modo, el ayudante para todo, porque aunque no eres ya el médico que va a ser responsable, te van a estar jalando para que ayudes con la papelería, con los procedimimientos. Depende del hospital al que puedas ir, pues te dejarán hacer más o menos cosas, dependiendo también de la carga de trabajo y de la disponibilidad de médicos. A nosotros nos tocaba pues, a veces dar la consulta en urgencias porque no había de dónde. Entonces tenías un adscrito en urgencias que era el que se estaba dedicando a los que están hospitalizados, que están más graves, y de los que iban llegando, pues también tú tenías que empezar a darles ya hay un seguimiento. Digo, al final terminabas preguntándole también al doctor si estaba de acuerdo con lo que tú estabas poniendo y ya te decía sí, no, te corregía y terminabas de dar. Entonces, con eso, pues el año de internado se vuelve tu campo de prácticas para que le hagas de todo y para que puedas seguir aprendiendo y ya lleves a cabo mucho de lo que aprendiste durante pues, esos 5 o 4 años de facultad que tuviste. Y por último, tienes un año de servicio social. Entonces, ahí depende de a dónde te vayas. Puedes ir a una clínica donde vas a estar igual dando consultas. Puedes tener algunas opciones que son dentro de la misma escuela, la misma facultad, que te vuelves asistente en algunas áreas. O en mi caso, que yo opté por hacerlo en investigación y ahí opté por el programa nacional y ahí estamos con algo de investigación para poder hacer publicaciones. Perfecto. Y ahora vamos con esta parte, con este tema. Hay algunas ya preguntas que están aquí en el chat. Sin embargo, nada más me gustaría que abordáramos ahí el tema de
¿Cómo cómo fue para ti afrontar el reto del internado? Sí fue el internado, ¿verdad? Sí. Del internado, ¿cómo lo afrontas ya teniendo cuántos años llevabas ya como paramédico cuando 7. llegas? 7 años ya. Ok, entonces estos 7 años, cuando tú llegas al internado, ¿cómo es que tú lo afrontas? No del tema habilidades, me gustaría saber del tema de cuando lo estás pensando, te dieron, porque como tú lo dijiste ahorita, es el más temido, es como, chin, ya voy para allá, no sé a dónde me van a mandar, si me van a mandar muy lejos, si me van a mandar a un pueblo, si me van a mandar, si me quedo, si no sabes ni a dónde te va a tocar, pero de esa parte, de la parte de la parte humana más que de la parte ya en cuestión de académico. ¿Cómo lo tomas tú? Me voy a ir un poquito más atrás porque, ¿sabes? No nada más desde el internado, desde las prácticas clínicas puedes llegar a ver una diferencia. Digo, en la práctica clínica no haces tanto porque finalmente ahí están los internos, están incluso algunos pasantes, pero sí te llegan a dejar hacer otras cosas. Si te rotas por urgencias, a lo mejor te toca dar que RCP, si estás en piso te mandan en la mañana para tomar algunos laboratorios, depende de qué estés haciendo, ¿no? Okay. Algunos tienen hasta suerte que dentro de ginecología pues, les toca tener un parto, aunque sean pececitos, que es como le decimos a los de la práctica clínica. Okay. Pero al menos desde donde yo lo tuve, con mis compañeros pues, lo veían, porque llegábamos a las prácticas y llegan más nerviosos, para la hora de hacer las punciones para tomar una muestra en la mañana, pues también sí sabían hacerlo, sí lo habían hecho, porque en los laboratorios de la facultad sí te ponen a practicar esas habilidades, pero ya hacerlo ahí, pues con el paciente que sí se puede quejar, con el familiar que a lo mejor te está viendo para ver si lo haces bien y si no lo lastimas, sí cambia el reto. Entonces, digo, tanto la práctica clínica como el internado, el hecho de ya tener un previo donde estuve atendiendo pacientes de manera frecuente y que sobre todo que aquí yo ya tenía el tiempo, que no nada más era de atenderlo y hacer las habilidades, sino que aparte era ser responsable de ese mismo paciente porque ya eres el TUM, ya eres el que va claro, como encargado de ver a ese paciente, pues también tomar decisiones te ayuda. Entonces, hablando del internado, en el hecho de urgencias, pues te sientes como pez en el agua, es como lo más cercano al TUM, pero no nada más ahí es donde sientes ese beneficio. Desde las rotaciones de otros servicios, te puedes sentir con más confianza. En mi caso muy particular, yo lo vi a lo mejor con mi rotación de medicina interna, okay, que a lo mejor podrías pensar que no es urgencias totalmente, porque son pacientes que están hospitalizados o que ya tienen un seguimiento más estable, pero aún así, si había algo que hacer, a mí me daba el apoyo de tener yo un poco más de seguridad para aventarme a hacer cosas. Entonces, si llegaba un paciente que por su mismo seguimiento se tenía que intubar o se tenía que poner un catéter, se tenía que hacer alguna punción de lo que quieras, pues siempre que levantaban la mano era yo. Entonces, ahí obviamente también para que te dejaran o no hacer algo, pues te preguntaban. Entonces, una vez que tú ya decías las técnicas de cómo hacerlo, de los conocimientos previos para poder llevar a cabo esas habilidades, te daban el visto bueno para hacerlo. Entonces, yo ya no dudaba para poder contestar, vamos a hacer eso. Digo, me puedo equivocar, pero el hecho de que a ti te vean que también lo estás preguntando, que lo estás haciendo, que estás proponiendo cómo sí, la seguridad hacer, en ti mismo. Te ayuda. También. Entonces, digo, para meter tubo, pues todos quieren intubar, ¿no? Pero sí, claro, una de las condiciones dentro de lo que hacíamos en medicina interna era, si quieres meter tubos, porque vas a saber conectar el ventilador. Entonces, cuando llegaba un paciente de esos, yo ya llegaba con mi acordeón, bueno, con mis notas para poder, cómo se iba a programar y doc, así va a estar. Entonces, se tiene que dar tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, y el ventilador va a quedar programado así. Entonces, vas. Claro, ya te abrías puertas tú solo con todo el conocimiento previo que ya tenías, ¿no? Eso es muy importante. Ojo, esto que se acaba de comentar es muy importante para la toma de decisiones, el trabajo que tienes que hacer, porque sí se trata también de un trabajo en equipo. Sin embargo, también se trata de que tú puedas adquirir estas habilidades para tú poder llegar ya a un internado o durante tu carrera de medicina, ya también puedas tener esto. No es tu boleto dorado, tampoco lo quiero vender como un boleto dorado, como que si estudias con nosotros o con quien tú quieras la atención prehospitalaria, el TUM básico, ya vas a llegar sabiendo. No, es también muy complicado, muy diferente. Sin embargo, como lo acaba de decir, tú solo tú sola te vas a abrir puertas y vas a hacer habilidades, dirán en el hospital, haces manos. Entonces, yo creo que esa parte es muy, muy importante. Vamos a leer algunas preguntas que ya justo las empecé a leer cuando ya habíamos abordado el tema. Te pregunta aquí Júcar,
¿hay alguna serie de aptitudes y habilidades en específico que tengan que tener el paramédico? ¿Previo a que entren o ya estando? Podría ser como una división de la pregunta, ¿no? Imagino, porque, sí, puedes hacer la porque división. Porque previos, podría decirte, pues que sepas leer y escribir te ayuda bastante. Entonces, claro, una vez que ya tengas eso, pues bienvenido, porque el punto aquí es que aprendan. Entonces, el curso que nosotros manejamos aquí, le decimos que es formativo porque vamos a ir desde los conocimientos más básicos hasta que lleguemos a un punto más avanzado, pero vamos a ir llevándote de la mano para que podamos alcanzar todos esos conocimientos. Una vez que ya estás aquí, evidentemente necesitamos que generes las habilidades. Entonces, pues sobre la marcha te estaremos coachando, te estaremos cuidando sobre lo que vas realizando y corrigiendo para que entonces lo vayamos mejorando cada vez más. Claro. Ok, y en cuestión de ya estando en el, bueno, yo creo que hay que ser, primero que nada, también tienes que ser receptivo, tienes que tener la habilidad de estar estudiando, investigando y actualizando todo el tiempo. Ya lo platicábamos en el directo de la semana pasada. Esto es fundamental y nosotros en JICAM vemos muy de cerca y seguimos muy de cerca tanto el doctor Lalo como el doctor Gerardo, especialista en medicina de urgencias, que está todo el tiempo actualizando la información, y si hay una actualización se les informa a los alumnos, entonces y se les brinda toda esa información, la clase o el tema que se necesita. Esa también es una de nuestras ventajas como institución. Ahorita que lo mencionabas, claro, la parte del estudio continuo, cuando diseñamos justo el plan académico, una parte que pusimos dentro del perfil de ingreso era que es esa habilidad de autoestudio, porque todo lo que se dedica a la salud, sí o sí tiene que tener esa habilidad de poder estudiar por su propia cuenta, a su propia forma. Vaya, cada quien tiene una diferente forma de aprender, pero el hecho de que tú puedas tener esa iniciativa por tener que revisar algo más, es bien importante cuando realizamos esto, porque tenemos las clases, tendrás siempre gente a la que le puedes preguntar, pero finalmente también para que completes la información y para que tú puedas tener una mejor opción para tus pacientes, tienes que buscarlo tú también por tu cuenta para mejorar cada uno de eso. Y aparte hay muchísima información, es imposible que dentro de unas clases puedas tener todo, entonces para poder complementar todo y sobre todo también generar un criterio propio, necesitas sí o sí estar buscando más información. Ok. Perfecto, de ahí vamos, son unos cracks. Oli, Mr. Doctor, que lo alcancé a ver rapidísimo, no creo que ya ande por aquí, pero bueno. ¿Qué opina el doctor Lalo de la primera generación de JICAM? Es Fer, que yo los quiero mucho. Ese es Fer. Guti, el de atrás se movió, no me hagas eso, Guti, esos no se mueven. Aiton, ¿consideran que llevar un plan de estudios como programa AOOS es importante? Sí, bueno, eso a lo mejor no va directo con el tema que estamos tratando hoy, pero es una pregunta interesante. Nosotros tenemos incorporado el programa de LAOS, que es el programa del Colegio Americano de Cirujanos Ortopedistas, que tiene sus manuales. Entonces, nosotros sí lo adaptamos para poder incluirlo dentro de los textos que ocupamos aquí en la escuela. Sin embargo, no nos quedamos nada más con eso. Nosotros tenemos un programa académico propio que está adaptado a las necesidades que hemos ido encontrando, que sí tomamos parte de LAOS y de hecho se lo ofrecemos a los alumnos como un material base, pero también hacemos hincapié en que no nos podemos quedar nada más con eso. Sí es importante que ampliemos todo ese temario y que podamos tener lo que comentamos ahorita. Siempre va a haber más información, entonces necesitamos también generar más herramientas para que tengan un conocimiento previo y base sólida, para que entonces cuando tengan esos conocimientos extras, pues puedan también aprender de una mejor manera y pues más fácil, ya tienen una parte previa. Con esa respuesta ya también contestaste la siguiente pregunta de Aiton, que decía que consideran que hacer un propio plan de estudios es lo ideal. Bueno, tal vez puedes decir lo que es como si fuera algo híbrido, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues estás agarrando una cosa de aquí, una cosa de aquí. Obviamente si está fundamentado, ¿no? Bajo una investigación de saber qué es lo mejor, como lo acaba de decir el doctor, qué es lo mejor para el alumno, evidentemente, ya con un equipo que nos respalda, un equipo que está todo el tiempo tratando de buscar la información más actualizada, pues sí vamos a formar eso. Entonces ahí están las dos preguntas. Dice, grandes profesores, una nueva de la... Ok, saludos. Les JICAM, la mejor institución. Muchas gracias. Sinceramente, la mejor escuela de Puebla. Muchísimas gracias, Giovanni. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Recuerden que si les surge alguna duda con esto que estamos hablando, papá, mamá, que estás en casa, puedes realizar esa pregunta. Para eso son este tipo de lives. La semana pasada fue totalmente informativo hacia qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos, todo. Ya pasó todo eso, ya quien tuvo la oportunidad de, siempre les he dicho, si tienen un tema extra que tratar, me pueden enviar un mensaje y hacemos una cita y sin ningún problema los podemos atender, ¿vale? Si estamos abiertos siempre al diálogo, siempre a las dudas, para que ustedes estén muy tranquilos de dónde, porque al final, ¿dónde van a inscribir a sus hijos? Si nos estás tomando en cuenta como una institución, en primera te lo agradezco y en segunda estamos abiertos a que puedas indagar o investigar
todo esto y bueno, pues te puedas estar enterando con todos esos lives que vamos a estar haciendo, ¿vale? Entonces, sin miedo y sin problema pueden hacer esas preguntas, ¿vale? De ahí me gustaría saber qué similitudes y qué diferencias. Vamos a empezar con qué similitudes encuentras. Obviamente va a haber muchas similitudes porque, bueno, fisioterapia con por ejemplo, con enfermería, bueno, algo básico sí tienen que ver porque entiendo que hasta tienen un tronco común de materias al principio, claro. Anatomía, bioquímica, bueno, todas estas materias que se llevan al principio del área de la salud. Sin embargo, me encantaría o nos encantaría saber las similitudes que hay más puntuales como tal en TUM o atención prehospitalaria con medicina. Yo creo que las similitudes parten desde el punto que necesitas una formación teórica, una buena base teórica y que también se complementa con habilidades. Okay. El hecho de que atendamos pacientes, que atendamos gente y sobre todo en la parte del TUM, que es algo muy vívido, es algo muy práctico porque pues, los tocas y les haces cosas. Sí es esa relación de esa parte de la medicina donde tienes un fundamento teórico y que tienes esas habilidades que se van complementando para poder llevar a cabo ese fundamento teórico claro. Que tienes. Las partes teóricas finalmente sí se comparten, vaya, el cuerpo humano sigue siendo el mismo, entonces sí tienes unas bases anatómicas fisiológicas similares. A lo mejor en el TUM no las abordamos tan a fondo, sin embargo los principios siguen existiendo. Entonces la parte fisiológica pues va a seguir. Entonces cuando tenemos una clase de electrofisiología cardíaca, que por cierto la voy a dar esta semana, finalmente también pues te vas a la parte de medicina donde tienes una anatomía del corazón, tienes una fisiología del corazón, que es la que tienes que entender para poder eventualmente estudiar esto y que más adelante es la antesala para poder tener un electrocardiograma. Entonces, para poder estudiar electrocardiografía, pues tenemos estos principios. Entonces, como este ejemplo, finalmente las cosas y los temas que vamos abordando dentro del TUM siguen teniendo los mismos principios que son del área de la salud. Entonces, finalmente es conocer el cuerpo, cómo funciona, cómo esto repercute en una patología X para yo entender esa enfermedad que está teniendo mi paciente y eventualmente pues darle una resolución que sería ya el tratamiento que le voy a estar incorporando. Ok, perfecto. Ahora, en cuestión, si tienen dudas lo pueden hacer. Igual, si estamos hablando mientras escribieron su duda, esperen un poquito, terminamos y lo atendemos, ¿vale? Ahora vamos a pasar con las diferencias. ¿Qué dices? Híjole, de plano, esto ya vi las dos partes, ya fui TUM 8 años, o bueno, sigue siendo, pero me refiero a que, bueno, ya ejercí como tal 8 años sin parar o 7 años sin parar y ya le entré a la medicina, ahora sí, porque evidentemente ya venía todo internado, todo esto. ¿Cuál es la diferencia que dices, híjole, esto sí, no es para nada igual? La diferencia crucial es el ambiente de trabajo. Okay. No es lo mismo estar en un hospital, en un consultorio, que es un ambiente controlado, en cierto modo es tuyo, porque el paciente está llegando a donde tú estás. Claro. Pero el paciente llega al hospital y pues, es feo, es un lugar que no le gusta estar, es incómodo, pero pues para ti es tu día a día, es donde tú estás continuamente. Todo lo contrario, el paramédico sale a la calle, se va a la casa del paciente, entonces ahí pues en cierto modo te vuelve un poco más vulnerable en el hecho de que pues, eres tú contra el paciente, digo no porque sea un enfrentamiento, sino que eres tú con lo que sabes para poder atenderlo y las cosas que traes. Entonces ahí ya no se presta que pásame la otra cosa que tengo en el otro laboratorio, pásame algo que dejé en la otra área, en quirófano, lo que sea, sácale el estudio X para que me diga algo más. Entonces ahí es un punto donde te vuelves un poco más vulnerable, pero también te hace más resolutivo. Entonces, el hecho de que tú tengas que enfrentarte a esos ambientes donde son, en cierto modo, más hostiles, más complicados, también te hace que generes un carácter un poco más resistente, que tú puedas tener, insisto, esa parte de resolver las cosas que te están tocando en ese preciso momento y que hay que hacerlo de ese modo porque también, si no, puede generarte un problema para ti. Digo, tenemos muchos eventos donde a la hora de que tú tienes la urgencia, la gente está enojada, critican mucho que por qué la ambulancia tardó, claro. Que te están llamando desde X tiempo, ¿no? Y a veces ni siquiera es tu culpa, sino que pues, es parte del sistema de que hace falta cómo poder responder esto de una manera más ágil. Pero el punto de que tú ya tengas que enfrentarte a esa gente que está enojada y que tú no tienes ni para dónde esconderte, es que también tienes que resolverlo de una manera puntual para dos cosas, o para atenderle y que estén tranquilos, o incluso para salirte. Pero tienes que generar esas habilidades para poder tener, pues en cierto modo, la cabeza un poquito más fría para poder resolver todo eso. Ok, perfecto. Les vuelvo a repetir, muchas gracias a todos los que se están uniendo, los que están donando. Lupita, muchas gracias. Júcar, ¿quién más por aquí anda?
vi que se unieron algunos. Pero bueno, ya casi para terminar, todavía nos falta un poquito, sin embargo, ya son las últimas preguntas. Hace rato nos dijiste como tal, bueno, muy rápido, qué es el internado, pero bueno, para la gente que bueno, quiere estudiar medicina o apenas está en primero y apenas está enterando qué es lo que se hace o qué es lo que se ve, nos podrías dar aunque sea un pequeño resumen de qué es, porque obviamente debe de ser demasiado extenso, demasiado largo, cada vivencia y cada día es diferente. Sin embargo, nos gustaría que nos pudieras compartir esa parte de qué es como tal el internado. Claro, lo que te comentaba hace ratito es uno de los periodos finales, no el final, pero sí uno de los finales dentro de la formación del médico, donde pues te dedicas al hospital, entonces tienes tus guardias con tu turno de lunes a viernes, sumado a los guardias que si te tocan fin de semana, pues te toca fin de semana, vives para el hospital. Entonces es un periodo donde te la pasas aprendiendo, pero también ya realizando actividades sobre pacientes. Entonces te vuelves uno de los apoyos para el personal médico, porque entonces tú les ayudas con las partes de papelería, con las habilidades que hay que hacer con X o Y paciente para poder atender las diferentes necesidades que tienen dentro de donde estés. Ahora, también ahí va a influir mucho dependiendo de dónde estés. No es lo mismo ser un internado aquí en la ciudad a hacerlo a lo mejor en una unidad que población rural, regional. Digo, yo decidí irme a un pueblo, a un hospital general regional, pero con la intención de tener un hospital donde iba a tener una carga de trabajo pues diferente, porque lo que es hace rato, hacer manitas. Entonces yo ya sabía que al irme a una unidad de este tipo, sí o sí ibas a tener que hacer cosas. Digo, no es que aquí en la ciudad no los hagan, pero pues era una experiencia diferente. Entonces claro, yo opté por eso y en general el marco del internado es que vas a estar haciendo habilidades, vas a estar teniendo ciertas clases, vas a seguir aprendiendo, te van a seguir enseñando, pero ya en un ambiente que en cierto modo pues es real. Bueno, no en cierto modo, de hecho es real. Ya estás con los pacientes ahí para atenderlos y tienes que estar desarrollando las cosas para poder llevarlos a cabo para que estén pues, mejor. Entonces, no sé, tienes en ginecología, pues te toca tener el parto, acaba de nacer el bebé, estás en pediatría, pues te toca recibir a ese bebé y ver que esté bien. Estás en urgencias, pues te toca también hacer toda la chamba que tiene que ver con urgencias para estabilizar a esos pacientes y pues con su subsecuente papelería de cada una de las áreas. Perfecto. Dice ahí Ara Lalo, excelente instructor TUM. Júcar ahí envió una carita. Muchas gracias a todos los que anden todavía por aquí. Bueno. Y por último, y es la pregunta más importante, digo, porque es acerca del tema principal que se hizo el día de hoy. Dice, ¿cómo te ayuda cómo te ayuda formarte como paramédico durante tu formación como médico? Ya estuvimos platicando mucho de eso, pero sí, hay que concretarlo, hay que hacer énfasis en eso. Ahorita platicábamos de cómo el hecho de que como paramédico te enfrentas a unos ambientes más hostiles te genera un carácter diferente y te hace más resolutivo. Sin duda eso te va a ayudar mucho dentro de tu profesión médica. En este bendito año del internado, te juro que te ayuda mucho el hecho de, pues, tener en cierto modo menos miedo a atender cosas. No es la primera vez que te enfrentas a un paciente, no es la primera vez que tienes que estar preguntando cosas. Entonces, el hecho de que tú ya tengas ese previo de ser TUM y obviamente empezar a tener pacientes por fuera en una ambulancia, al momento que a ti te toca un paciente ya en la consulta, pues te ayuda bastante ya para tener esa habilidad de poder estar platicando cosas. Ya te habituaste a estar cuestionando sus antecedentes para concertarlo al final en un diagnóstico. Para hacer más habilidades, pues también te vuelve en cierto modo más aventado quizás, en el hecho de que ya sabes que tienes que hacer habilidades. Entonces, cuando tú ya estuviste desarrollando esa actitud de que tienes que realizar cosas, al momento que te toca el reto de hacer algo ya en un hospital, te dan la oportunidad de que también, pues, te avientas a hacer las cosas. Entonces, sin duda te ayuda mucho eso. Ya sabes lo que es trabajar incluso de noche, entonces ya no es un reto, una novedad que pues, te vas a desvelar para estar atendiendo. Entonces, te da una antesala de lo que ya puedes empezar a vivir. A lo mejor no es el mismo reto, no es la misma carga de estrés, pero ya tienes una probada dentro de todo eso. Y en el momento que tú ya estás ahí, te sientes más tranquilo, te da, insisto, esa seguridad de poder estar realizando las cosas, tanto con los pacientes como con tus superiores, que son los médicos adscritos, los especialistas y demás, para que, pues, incluso te den chance de poder hacer más cosas. Ok, fíjate, ahorita que te estaba escuchando, esta pregunta creo que es muy importante que la escuchen papás que quieran empezar a estudiar medicina o ya estén en los primeros años. ¿Cuántos pacientes una persona que no es TUM, un médico que se va a su internado,
para ese momento de irse al internado, ¿cuántos pacientes ha visto en su corta carrera de entre estudiante, de pasar a estudiante a tu internado? Okay. Más o menos, no, obviamente no quiero un... Claro, y aparte pues va a variar dependiendo de pues, cómo te toca. Suponiendo en el que nada más tienes un año, que completas, por ejemplo, justo antes de empezar el internado, ejemplo, tú te vas, el sábado inicia tu internado, ¿cuántos pacientes ya una persona, obviamente sin el TUM, ya vio hasta ese punto? Ok, tú te vas al internado y ¿cuántos pacientes ya antes viste de empezar, sin ser TUM? O sea, un estudiante de medicina que no es TUM, ¿cuántos pacientes ha visto antes de iniciar el internado? Pueden ser varios, pero algo que sí es muy marcado es que ninguno lo tuviste que atender tú solito. Ok. Una diferencia muy importante. Ese ahí quería llegar. Ahí tú ya tienes que haberlos atendido tú solo, porque, insisto, tú eres el responsable ya de ese paciente. Claro. Omitiendo a los que son practicantes. Cuando tú ya eres el TUM y que ya vas encargado de esa unidad, ya tú eres el que tiene la experiencia de poder atender a esos pacientes. Dentro de las prácticas clínicas, que es lo que te toca como estudiante de medicina, suponiendo que no te metiste nada de asistente de médico, nada, pues te tocarán, ¿qué te gusta? En un turno que, bueno, varía por las semanas, pero por práctica clínica son 2 meses más o menos y son 2 o 3 veces a la semana, que te toque un piso donde te toca ver unos 20 pacientes en ese día, serían unos 40 pacientes a la semana que a lo mejor se repitieron, pero aún así no son tuyos, vaya, te tocó verlos, pero pues vaya a preguntar X cosa y que te firme este formulario. A lo mejor le sacas laboratorios en la mañana, sacas unos 5 laboratorios en la mañana. Okay. Y aparte de esos 20 te estoy diciendo que a lo mejor te tocaron por turno, pero en esos 20 se dividen también entre los que están. Entonces, claro, no son como tú lo acabas de decir, no son como tal tus pacientes. Y para un TUM, ¿te gusta que sean 5 o 7 o 10 veces más los pacientes que ya viste para cuando llegas al internado? Sin problema, depende de cuántas veces a la semana tengas a lo mejor un turno, una guardia. Pero, por ejemplo, aquí un TUM de HICAM que haga una guardia a la semana, que le toquen 3 pacientes ese día. Okay. El año tiene 52 semanas. ¿Y cuántas guardias tienen que tener precisamente, no? Entonces, esa es la información que vale oro para este momento del podcast, de la entrevista, informativo hacia ustedes. La diferencia es abismal de cuando tú ya eres TUM y ya hiciste tus prácticas y ya estudiaste y ya viste pacientes y cada día de guardia, si cubriste una sola guardia o si cubriste más para poder entender más, aprender más y hacer más manos, pudiste haber tenido muchísimos más. Entonces la diferencia se vuelve abismal para poder atender una urgencia de un paciente para cuando tú llegues al internado, porque en el internado a veces te va a tocar, como lo dijimos hace rato, bueno, lo dijo el doc, te va a tocar atender cosas que pues creo que de todo un poco, porque el sistema de salud así tiene que ser, y digo, no vamos a meternos en cosas del sistema de salud ni nada por el estilo, no es el tema. Sin embargo, te va a tocar hacer muchas cosas y lo importante de esto es que lo vas a saber hacer. Entonces, bueno, ¿alguna cosa extra que quieras comentar? Pues ahorita que hablas de lo del internado, te puedo contar 2 cosas. Una para ver el panorama del internado y otra de cómo influyó el previo de TUM. De lo de que ahí no sabes ni qué te va a tocar. Un ejemplo que yo tuve, pues tenemos el área de tococirugía donde nacen los bebés, pues está la ginecóloga o el ginecólogo. En una guardia, pues estás ahí, obviamente es el médico encargado de esa área y es el que te va a estar supervisando todo y cuidando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese médico encargado que está viendo ahí, pues ya tiene un paciente que está en labor y que está en expulsión porque ya van a hacer su bebé y llega otro que también ya están haciendo? Entonces ahí pues te toca atenderlo. Entonces, digo, a mí sí me tocó atender en una camilla, no en el área de expulsión. ¿Por qué? Porque el área de expulsión estaba ocupada, entonces tienes que tomarlo ahí afuera. Digo, no nada más me toca a mí por ser tonga, nos toca a todos, pero es un ejemplo de cómo es que el internado se vuelve un reto. Ahora, ¿cómo es que el TUM sí tengo un claro ejemplo de dónde me ayudó? Tuvimos alguna guardia donde un paciente en piso cayó en paro. Ahí en el hospital en el que yo estuve, no había médico responsable de esa área en los turnos nocturnos, que era de medicina interna. Entonces, a nosotros, a los internos, pues, nos volvían de todo el hospital, entonces teníamos que estar a cargo de lo que hiciera falta de diferentes áreas. Entonces llega esta enfermería y nos avisa que pues, la paciente está en paro. Vamos a atenderlo, empezamos a ver cómo está. A la par, obviamente, tienen que hablarle a un médico adscrito. Y en ese ínter, en lo que llega, pues nosotros ya estamos empezando a dar todo el proceso de reanimación. Todo. Y pues lo empezamos a abordar. ¿Qué diferencia puedo yo notar que tenemos entre los que estaban ahí de mis compañeros y yo?
el punto de iniciativa, porque digo, ahí para ellos era una reanimación más del internado, pero pues para mí ya era una reanimación más de la vida, porque en cantidad de reanimaciones que yo pude tener como paramédico, entonces también yo no nada más era como ellos, que la reanimación, pues tú te pones a hacer lo que los demás te dicen, que pues, son los médicos adscritos, que son los que te van diciendo y guiando la reanimación, porque aparte es su obligación dentro del hospital. Conmigo, pues yo ya sabía lo que era tener que dar indicaciones dentro de eso, y en lo que llega ese médico adscrito, pues pudimos empezar a dar todo eso sin que fuera desordenado, porque ya teníamos una cabeza ahí de mando que lo pudiera ordenar. Y cuando se incorpora el médico adscrito, no fue como que ya nos cediéramos todos, sino que entre los dos empezamos a pedir cosas. Entonces él se encargó de algunas áreas de ese paciente, yo empecé a ver la parte de la vía aérea de ese paciente, empecé a pedir cosas, ya sin necesidad de estar pidiendo permiso o de estar preguntando si era eso, porque yo ya estaba seguro de que era lo que seguía, basado en qué, pues en todas las veces en todo lo que yo ya lo pude hacer. Sí, lo importante también, o sea, hablamos muy por encima de cuántos pacientes viste. Sin embargo, ¿cuántos pacientes en medicina pudiste ver con paro? O sea, bueno, la gente que no tiene el TUM, ¿cuántos pacientes te cayeron en paro? Muy pocos. O sea, realmente yo creo que la estadística de los que te caigan en paro antes de iniciar tu internado, creo que deben de ser muy pocos. Y para un TUM, tampoco digo que pase todos los días que te encuentres un paro, o sea, bueno, que vayas a atender un paro a la calle. Sin embargo, tú ya llegas tal vez con, no sé, a lo mejor tus 6, 7 años antes de llegar, 7 años de TUM, ya por lo menos, sí, no sé, 10 paros habías atendido o más. Entonces, mucho más. Ya llegas con una ventaja enorme y eso me gustaría que se quede toda la gente que está todavía como, quiero un complemento, dejen tal vez mi consejo es, ya, con quien ustedes deseen estudiar está bien. Sin embargo, el consejo que yo podría dar es, tal vez deja de perder el tiempo con algún curso, otro curso y otros cursos pequeños. Trata de ver qué puede sentar más y qué te puede ayudar más en medicina si estás próximo a estudiar o próxima a estudiar esta carrera, ¿vale? ¿Alguna cosa que quieras, alguna recomendación, alguna...? Lo que podría dejar yo para cerrar es que el que estudia medicina, si duda en que si el TUM le va a ayudar sí o no, definitivamente sí le va a ayudar. Aprendes cosas que si bien a lo mejor en algún momento de la carrera las viste como de pasada, pero el médico general normalmente no tiene una formación centrada en urgencias, entonces el hecho de que tú tengas una perspectiva de urgencias pues te ayuda bastante porque al final pues es una parte crucial de la medicina, poder saber resolver urgencias. Y hace rato te decía, cuando estás en la rotación de urgencias te sientes como pez en el agua, pero no te ayuda nada más ahí. Finalmente en los demás servicios, el hecho de que tú también tengas esa base donde ya tuviste el enfrentamiento con pacientes, donde ya tuviste que ser resolutivo, te va a ayudar sin duda para poder hacer todo eso. Entonces, incluso las mismas habilidades, muchas veces podremos pensar que al médico, dentro de su formación, algo que le pueda faltar es generar habilidades, porque son muchas clases teóricas, son muchísimas materias, pero insisto, es muchísimas materias enfocadas en lo teórico. Y vas a depender mucho incluso de los docentes que tengas para saber si es que alguno te complementa para hacer algo práctico. Claro. No sé, tu rotación de ortopedia, tu clase de ortopedia, que te enseñen vendajes, pues si tuvo ganas de enseñarte bien, pues a lo mejor sí te enseñan a hacerlos, pero si no, pues será un tema como, sí, los vendajes son estos, y ahí muere. Pero si tú ya tuviste una formación como paramédico, ya hiciste un montón de vendajes porque tuviste pacientes que tuviste que hacérselo. Entonces, no es igual definitivamente, son diferentes formas de abordar al paciente. Hay un punto en el que sí se unen, que es cuando ya se hace esa recepción hospitalaria, y es importante que hagamos un trabajo en equipo para poder hacer ese vínculo y que sea una atención que sea de seguimiento, que no sea aislado, lo que se hace fuera del hospital, lo que se hace adentro, lo que se hacía antes, que nada más era córrele porque lo que haces es cargarlo, llevarlo al hospital, sino que actualmente ya el paramédico puede hacer cosas fuera del hospital y que su función se vuelve muy importante, porque entonces en el hospital lo puedes recibir mejor. Claro. Allá donde yo estaba, no había una ambulancia, no había para que se diera una atención fuera del hospital. El hospital tenía su ambulancia, pero pues realmente era de traslados, era para poder mover muchas veces aquí a Puebla. Pero que tengan una atención fuera, había una brigada que lo que hace es cargarlos, subirlos y llevarlos al hospital. Y actualmente ya podemos aspirar a tener una cosa diferente. Entonces, tener ese vínculo y aparte también, si como médico fuiste paramédico, también entiendes todo eso. Y a la hora de que tú lo recibes, puedes incluso mejorar las cosas que le preguntas al paramédico y dar un seguimiento en base a lo que ya se pudo hacer afuera. Perfecto, claro.
Esa es la mejor respuesta a todo lo que hemos abordado el día de hoy. Por aquí preguntan, ¿creen que las personas que están estudiando enfermería les servirá para tener una base como tú? Sí, claro. Era lo que platicamos al principio. Sin embargo, no me quiero meter mucho en la enfermería porque vamos a tener un invitado también ahora enfermero, TUM. ¿Vale? Entonces, para que vayan conociendo los diferentes puntos de vista, ellos también en sus prácticas, híjole, creo que viven también cosas muy, sobre todo el trato al paciente, canalización, demás. Eso ya lo hablaremos también con invitado. Ahora, si tú nos estás viendo y tienes algo en el tema de la salud y quieres compartir experiencias, quieres estar aquí en nuestro espacio o hacerlo vía Zoom, también puedes escribirme a las páginas. Síganos en todas nuestras redes sociales. Ahí nos puedes preguntar acerca de todo esto. Les vuelvo a reiterar, tenemos la última semana de diciembre, sale la convocatoria para la nueva generación. Nosotros tenemos 2 generaciones, ya lo dijimos hace ratito, son 2 años, uno teórico práctico dentro de nuestras instalaciones, sala de simulación, tenemos a bordo de nuestras 3 ambulancias, ya es a partir del segundo año. Es teórico práctico, también hay clases, eso es muy importante, seguimos con la formación en aulas, pero también ya salen a guardia, ¿vale? Entonces pueden estar pendientes de nuestra nueva generación y pendientes a todos nuestros lives, cursos que van a venir y que están todavía. Ahí están la publicidad está en Facebook. Pues le damos las gracias al doctor Eduardo que estuvo con nosotros. Les doy las gracias a todos ustedes porque se tomaron el tiempo, Doc, para despedirnos. Gracias a mí. Es muy importante que también podamos hacer difusión de las formas en las que te puedes complementar de esto. Ya decías que tienes a alguien de enfermería, hace rato mencionabas a alguien de fisioterapia. Tenemos alumnos que han sido... Quiero un policía también, de verdad. También estudian fisioterapia. Por ahí también tenemos a nuestros egresados. A lo mejor algún día podemos hacer un conjunto de... Sí, sin problema. Yo nada más, pero se puede hacer ya el conjunto de opiniones dentro de los que ya vivieron el internado y que pues tienen ese previo del TUM. Hay muchos casos donde... ya tuvieron esa experiencia y seguramente el compartir ciertas ideas o ciertas anécdotas también puede hacer un poquito más de retroalimentación de cómo es que te hace benéfico todo esto. Claro. Júcar dice cuando los RTs, sí, vamos, esto apenas está procesando, está arrancando, está teniendo muy buena aceptación, tiene muy buenas vistas para el tiempo que se está llevando. Entonces vamos a estar sacando nuevas cosas. Necesito por favor que pues estén pendientes, siempre vamos a estar subiendo publicidad del tema a abordar, de los invitados que va a haber, pero bueno, que tengan muy buenas noches. Tienes una pregunta, Isami. A ver. Que si en algún momento consideramos que fuera difícil ser TUM o médico. Sí, digo, el TUM se vuelve como esa parte de reto porque también piensas en lo que vas a hacer afuera y sí, sin duda se vuelve ese temor de cómo te va a estar yendo pues con aprender pacientes. Sí, bueno, y en ambas va a haber un y de ser médico y si se presta para que también des opinión y si alguien sigue dudando de entrar a medicina, aunque digo, no es la promoción propia de HICAM. Yo entré a medicina pues después, hace rato platicamos que fue mi segunda carrera, entonces también no pasa nada con entrar después a medicina, sin duda también te puede sirven. Entonces, pues sí, terminas enamorándote también del tema, de todo el tema médico, del tema prehospitalario, empiezas a entrar en todo ese ambiente. Pero sí es difícil, sí podemos pensar que es difícil, pero les juro que vale la pena las dos, y si las complementas, realmente es algo muy bueno y que si tomas la decisión de hacerlo, te va a ayudar bastante para tu profesión. Perfecto, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente noche todos y nos vemos la próxima semana. No puedo dejar mi silla como López Dóriga, sí, no.